Buenas tardes compañeros y profesor. Hoy les voy a hablar acerca de los orígenes del Estado por Vladimiro Naranjo Mes. Les voy a hablar desde el numeral 2.4 hasta el numeral 2.6. Mi grupo es conformado por Sebastián Balbuena y quien les habla, Daniel Castro. El comienzo de la Edad Media se da inicio con la caída del Imperio Romano por parte de su último emperador, Rómulo Augusto. Fue puesto por el jefe bárbaro Odoacro, quien asumió el título de rey en el 476. Este hecho se da tras la culminación de un largo periodo de decadencia por parte del Imperio Romano. Antes de la caída del Imperio Romano, Europa estaba dividida en dos, los pueblos bárbaros y el Imperio Romano. Los pueblos bárbaros eran llamados así tanto por los griegos como por los romanos, debido a que estos no gozaban de una riqueza cultural como la suya. Los pueblos bárbaros trataban de cruzar la frontera del imperio para garantizarse así una mayor seguridad y una mayor estabilidad. Los bárbaros eran principalmente compuestos por los hermanos, los cuales tenían una organización política y social que fue descrita principalmente por Julio César en su libro La Guerra de las Galias. Sus características principales eran que al principio eran pueblos seminómadas, luego se volvieron sedentarios dedicados a la agricultura. Eran pueblos guerreros. La organización social tenía como base la familia, la sociedad estaba estratificada, los problemas se resolvían mediante asambleas, los reyes eran elegidos por la nobleza. En lo religioso eran panteístas. Debido a las fuertes invasiones bárbaras, se desarrolló un intercambio cultural entre los romanos y los bárbaros. La división del Imperio Romano da inicio con la reforma implantada por Diocleciano, en la cual Roma deja de ser la cabeza del imperio. Esta división se marcó más con la división del imperio en dos, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, la cual generó fuertes disputas por la supremacía religiosa. A finales del siglo V, Europa estaba dividida en el reino de los ostrogodos, el reino de los visigodos, el reino de los francos, el reino de los burgundios, el reino de los vándalos, el reino de los anglosajones y el imperio bizantino en el Asia Menor. Al momento de la división del imperio, el Imperio Romano de Oriente, que era más rico, pasó a llamarse Imperio Bizantino y con epicentro en Constantinopla, la cual llegó a su máximo apogeo de la mano de Justiniano. El gobierno cayó a manos de príncipes decadentes que eran acechados por guerras feudales y por diversos invasores. Los conflictos religiosos entre Roma y Constantinopla, iniciados en el siglo VIII, vieron su punto crítico en el siglo IX, lo cual dio como resultado la separación definitiva entre las iglesias católica romana y la ortodoxa griega. El último siglo próspero para el Imperio bizantino fue el siglo XII. Tras la creación del Emirato Osmán I en el siglo XIII, se tomó gran parte de las posesiones turcas que pasaron a llamarse Imperio Otomano, lo que resultó con la toma de Constantinopla en 1453, que pasó a llamarse Estambul. En el campo del derecho, Bizancio superó con creces a Europa occidental. La contribución más importante a este campo la dio el emperador Justiniano, que conformó la Comisión de Sabios, la cual generó el Codex Constitution, que sentó las bases del derecho occidental, aunque las penas de este código eran muy severas. Una de las causas más importantes que generaron el feudalismo fueron las costumbres arraigadas en los pueblos, lo cual generó que las tierras fueran tomadas por grandes terratenientes denominados señores feudales. El sistema feudal se dio tras la fragmentación del imperio carolingio. Este sistema era un sistema estamental. El feudo consistía normalmente en un terreno del cual el vasallo se viera beneficiado para de esta forma prestar auxilio a su señor. El Estado medieval se fundaba en un sistema de relaciones contractuales, el cual consistía básicamente en una jerarquía. El problema principal de este sistema era el riesgo que tenían los escalones más altos de la jerarquía de perder el poder real frente a sus vasallos de rango inferior. El sistema feudal nació formalmente en Francia en el año 877 y se extendió por Europa durante el siglo X. Los feudos empezaron a tomar decadencia tras la formación de pequeños estados. Durante el feudalismo la economía era básicamente agraria y la tierra se convirtió en la única fuente de riqueza de los estados. Tras esto se implementó el latifundio, lo cual tenía una organización muy fuerte caracterizada por la unidad de producción, la unidad judicial, la unidad religiosa, la unidad político-administrativa. Los grandes señores tenían unos derechos propios denominados privilegios, los cuales eran el derecho a la soberanía y el derecho a la señoría. Dentro del sistema económico, social y político del feudalismo, la Iglesia tuvo gran relevancia.
La Iglesia durante la Edad Media tuvo un gran control sobre los estados, ya que según la Iglesia el Papa tenía el poder de atar y desatar sobre la tierra. Por eso todos los gobernantes tenían que estar atados a la Iglesia. Esto se llevó hasta el siglo XIV cuando Francia sometió a la Iglesia frente al Estado. La influencia política de la Iglesia durante la Edad Media fue determinante. Antes de finalizar el siglo XV, los estados europeos estaban unidos básicamente por la Iglesia. El feudalismo sentó las bases para la creación de diversos estados, por esto es importante examinar la base de los estados modernos. La formación del Estado alemán, tras las derrotas de los pueblos germánicos por parte del imperio, los llevó a buscar la realización como nación. Tras la caída del imperio, los germanos intentaron mantener su unidad política. El reinado de Federico I Barbarroja llevó al imperio germánico a su mayor apogeo, pero luego de que la idea de imperio decayera, condujo a la separación de Italia y la posterior aparición de Alemania. La formación del Reino de Inglaterra. Tras el abandono de las tropas romanas, Britania quedó abandonada a su suerte, lo cual generó diversas guerras que a su vez generaron un proceso de descristianización, aunque tras una fuerte labor misionera, el cristianismo volvió a Inglaterra. Durante el siglo VIII y IX se produjeron invasiones que generaron el dominio de los daneses, excepto en el Reino de Wessex, los cuales fueron guiados por los reyes sajones, que terminaron instaurando un régimen más o menos eficiente en Inglaterra. El debilitamiento de la realeza facilitó la invasión normanda. Tras la muerte de Atelstan, el poder de los reyes se debilitó, lo cual generó una descentralización del poder. Entre tanto, al otro lado del Canal de la Mancha, los vikingos establecieron Normandía. Los sajones aceptaron en 1018 al rey Canuto de Dinamarca, lo cual desató la fundación del imperio danés. Tras la muerte de Canuto, se generaron diversas guerras de sucesión que llevaron a cabo la coronación del último rey sajón. Tras la muerte del último rey sajón, el duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, con el apoyo del Papa, tomó poder de la isla. Guillermo el Conquistador forma las bases de un estado fuerte, llamándose a sí mismo el primer rey de Inglaterra. Luego de esto reunió a todos los señores del reino para que le juraran lealtad. Guillermo crea la estructura del reino centralista diferente a la de otros territorios de Europa. Los sucesores de Guillermo siguieron con la misma política. El hijo de Guillermo, Enrique, concedía a distintas ciudades ciertos derechos. Tras la muerte de Enrique, Inglaterra volvió a tener un periodo de inestabilidad hasta que ascendió al poder Enrique II, que formó junto a su esposa el Imperio Angevino. Por otra parte, Enrique II reformó el sistema legal. El aspecto negativo de Enrique fue su pelea con la Iglesia, lo cual terminó con la doblegación de Enrique en el año 1170. Los varones aprovecharon la debilidad real para implementar la Carta Magna, para que se les reconocieran ciertos derechos frente a la corona. El rey se negó a firmar esta carta que limitaba sus poderes. Ante esta actitud los señores lo amenazaron con la guerra, por lo que Juan sin tierra se vio obligado a firmarla. Por este motivo seguramente la historia inglesa fue más tranquila, lo cual desembocó en el primer estado democrático de Occidente. La peculiar situación de España durante el Medioevo. La península ibérica se caracterizó por una fragmentada estructura política y sin una unidad religiosa. Tuvo gran importancia la cultura árabe, sobre todo después de la creación del Califato de Córdoba. Los árabes se tomaron la península ibérica hasta Francia, donde fueron detenidos por Carlos Martel. Los árabes respetaron a los pobladores ibéricos, dejándolos tener sus costumbres, pero con ciertas restricciones. Pero a pesar de esto se generó una larga guerra de reconquista. La lucha se prolongó por 8 largos siglos. Tanto en Navarra como en Aragón se destacaron las instituciones de los fueros. Un fuero era un pacto en el que se determinaban los derechos y las obligaciones del pueblo frente a su soberano. Los fueros tenían el valor de una constitución. En 1071 se generaron las primeras cortes, las cuales obligaban al rey a aceptar los fueros, para que así pudieran ser denominados como soberanos. Las cortes podían ser convocadas por el rey, para así solucionar los diversos problemas que se generasen. Los reyes católicos, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, tomaron como preocupación principal terminar la guerra de reconquista. De esta manera, los reyes católicos se aseguran el poder político. Los árabes fueron finalmente expulsados en 1492. La formación de Francia. El proceso de feudalización se asentó rápidamente tras la caída del Imperio carolingio. Tras la muerte de Carlomagno, sus hijos se repartieron el vasto terreno. Al morir el último heredero de Carlomagno en Francia, los señores feudales decidieron elegir como rey de Francia a Hugo Capeto, pero debido a esto, Capeto tuvo que luchar contra los señores feudales para así afianzarse como rey. La dinastía de los Capeto duró durante más de 2 siglos. Los Capetos se preocuparon por tener una buena relación con la Iglesia y extender sus posesiones, pero nunca lograron tener un poder central. Luis VII le correspondió enfrentarse al Imperio Angevino, para así recuperar las tierras francesas ocupadas por los ingleses, pero sus señores no se lo permitieron, debido a que le tenían miedo y respeto al rey inglés. Debido a esto, su hijo Felipe Augusto
se dio en la tarea de reconquistar el territorio francés, lo cual culminó con su muerte luego de 43 años de reinado, dejando el doble de terreno que había heredado. Tras la muerte de Felipe Augusto lo sucedió su hijo para así consolidar la dinastía de los Capeto. Tras 3 siglos de supremacía, Felipe el Hermoso logró centralizar el poder, lo cual generó una fuerte disputa con la Iglesia, lo que generó que desde ese entonces los reyes fueran elegidos primero que el Papa y no al revés. Felipe el Hermoso sentó las bases para la creación del Estado moderno francés, pero tras su muerte llegaron años de decadencia, lo cual terminó generando la denominada Guerra de los 100 Años con Inglaterra. Pero durante los finales del siglo XIII, el poder real no dejaba de fortalecerse. Todo esto favoreció nuevos progresos de acción real. Italia durante la Edad Media. Tras la caída del Imperio Franco, Italia quedó sujeta al Sacro Imperio Romano-Germánico, lo cual generó varias disputas. Pasadas las luchas contra los emperadores germanos, Italia quedó dividida en 3 estados y 4 repúblicas aristocráticas. Los 3 estados son el Ducado de Saboya, los estados pontificios, el Reino de las Dos Silicias, y las 4 repúblicas fueron Venecia, Milán, Génova y Florencia. Italia durante la Edad Media no llegó a constituir un estado unificado como otros lugares de Europa, ni una potencia militar, pero sí llegó a ser una de las más grandes potencias culturales. Cabe resaltar la influencia de las universidades italianas que aportaron grandes avances en el campo del derecho, la política y la medicina. Las ciudades libres y el Estado moderno. Durante la Baja Edad Media algunas ciudades tomaron un notable crecimiento, lo cual dieron origen a un nuevo factor político, la comuna. Estas tomaron su libertad adquiriendo los terrenos donde se localizaban. De esta manera se formaron las comunas o también denominadas repúblicas municipales. Utilizaban un gobierno representativo. En el seno de esta ciudad surgió una nueva clase, la burguesía. La convivencia ciudadana y los intereses de las clases burguesas estimuló una especie de conciencia colectiva que perduraría hasta la época del absolutismo monárquico. El Estado estamental. Este fenómeno surge como consecuencia del feudalismo. Durante este periodo hubo una disputa entre las potestades temporal y espiritual, que duró hasta comienzos del Renacimiento. Esto hizo que la sociedad europea tuviera una base estamental, lo cual significaba que estaba basada en una jerarquía. Este fenómeno se evidencia claramente en la Iglesia, considerada primera estamenta. Por el pluralismo de las diferentes instituciones medievales, se produjo paradójicamente un anhelo por la unión política y la instauración de la mejor forma de gobierno. Su exponente más importante fue Santo Tomás de Aquino. Sus obras son la base del pensamiento católico aún en la era moderna. Para él, la necesidad del gobierno está basada en la naturaleza social del hombre y la organización del Estado. Para Santo Tomás, el deber de todo gobernante es garantizar la unidad y la paz. Respecto a la mejor forma de gobierno, Tomás tenía inclinaciones hacia la monarquía unificada, en la cual la comunidad tenía participación. Santo Tomás representa la última etapa del pensamiento durante la Edad Media, con un carácter racional. Sus ideas son verdaderamente avanzadas para su tiempo. Santo Tomás considera la ley como algo natural, inmutable y universal. Para Santo Tomás estaba primero el poder eclesiástico sobre el poder temporal, sosteniendo que la verdad solo se alcanza con el auxilio de la fe, en cuyas materias solo es competencia de la Iglesia. El Estado absolutista y el Estado moderno. Se le suele llamar Estado absolutista al régimen político que imperó en los grandes estados europeos desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Se basó en que todo el poder público está en manos de los monarcas. La consolidación de las monarquías absolutas en Europa coincidió con la creación de los Estados-nación y la transición del modelo absolutista y los Estados-nación fue lento. Este proceso se dio en gran parte gracias a la burguesía que no está de acuerdo con el sistema feudal, ya que estos les ponían diversos tipos de trabas. La alianza entre la burguesía y la realeza dio origen a un incipiente sistema capitalista, lo cual llevó a conseguir el mercantilismo. El mercantilismo fue así una pieza fundamental para la creación del Estado Nacional contemporáneo. El ejército, la burocracia, las finanzas fueron los instrumentos económicos y políticos que se valió la monarquía para sentar así las bases del Estado Nacional moderno. El proceso de afianzamiento de la monarquía absoluta tuvo grandes aportes por parte de diversos autores, en los cuales podemos encontrar a Santo Tomás de Aquino, Dante Alighieri, Hobbes y Maquiavelo. La instauración de la monarquía absoluta tuvo lugar en diferentes épocas y circunstancias para los diferentes estados-nación. Los primeros indicios de la monarquía absolutista fue en Francia, debido a la persistente política unificadora por parte de los reyes Capeto. En España la monarquía absolutista empezó con los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. En Rusia la autocracia zarista duró hasta la revolución bolchevique y así con los demás estados-nación de Europa. Los diversos hechos históricos ocurridos en Europa contribuyeron con la proliferación de diversas ideas liberales que concluyeron con el cambio de la monarquía absolutista al Estado burgués liberal, ya fuera de la forma de monarquía limitada o constitucional o con la forma de república. Con esto termino la presentación de Orígenes del Estado por Vladimiro Naranjo Mesa. Muchas gracias por su atención.